palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. En este día, nuevamente con ustedes, acompañándoles para que podamos llevar un estudio más y que podamos sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Perdonamos muchas veces porque quizás el estudio no llega rápido y de alguna manera queremos mejorar para que donde tú te encuentres puedas cada mañana escuchar estos hermosos temas que tenemos y que tú en casita donde tú te encuentres puedas meditarlo. Tienes ahí tu Biblia para que puedas tú por ti mismo y con la autoridad que el Señor nos brinda, de que tú puedas abrir las Escrituras y que puedas escudriñarlo, sabiendo de que el Señor quiere enseñarnos a todos nosotros su mensaje y que Él quiere que nosotros podamos encontrarlo. Entonces, mi querido hermano, su amigo y hermano Eduardo les da una cordial bienvenida a este estudio de esta mañana y queremos que tú, donde tú te encuentres, puedas escuchar este mensaje. Vamos a pedir la dirección a nuestro maravilloso Señor antes de poder iniciar este estudio. Donde tú te encuentres, vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana nuevamente podemos encontrarnos contigo y queremos, Señor, que tú nos ayudes. Perdónanos, Señor, si quizás no hacemos de acuerdo a tu voluntad, pero queremos ser tus instrumentos. Queremos, Señor, compartir tu mensaje y queremos que tú nos ayudes a comprenderlo, Señor. Perdónanos si no estamos actuando como debe ser, Señor, pero queremos mejorar cada día. Que este canal de este ministerio de sostén propio, Soldado de Jesús, puedan ayudar a otras personas a buscarte y encontrarte, porque tú te encuentras en todo lugar, Señor. Permítenos abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a abrir la Escritura. El estudio para esta mañana titula La purificación del santuario. Una vez más, vamos a ver la purificación del santuario. El día de ayer veíamos el día de expiación. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿a qué experiencia venidera llamaba la atención el pueblo al sonar las trompetas 10 días antes? Números 29:1 es donde menciona el sonido de trompeta, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo lo que dice. 29:1 dice así: en el primer día del séptimo mes tendréis santa convocación, ningún trabajo serviréis y haréis, será día de sonar las trompetas. O sea, empezaba con el sonido de trompeta, y que anunciaba ese evento maravilloso que estaba a punto de ocurrir. Dice: ¿a qué experiencia vendrá a llamar la atención el pueblo al sonar las trompetas de 10 días antes al día de purificación o al día de la expiación? Dice que esperaba que hiciera todo durante el día de expiación, que se esperaba que hicieran todos durante el día de expiación. Vamos a ver lo que hacían el pueblo durante ese día de expiación. En el capítulo de Levítico 16:19. Vamos a ver lo que dice 16:19. Dice así: y con su dedo esparcirá de la sangre 7 veces sobre él, así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Dice que se rociaba, dice,
sangre 7 veces. ¿Para qué dice? Así purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Interesante esa parte, ¿no? También el 30, ¿qué nos dice? El versículo 30 del mismo capítulo. Dice así: porque en ese día será expiación por vosotros, para purificaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Ese rito se llevaba para limpieza del pueblo también, ¿no? Vemos aquí. Dice también, vamos a irnos al capítulo 23 del mismo libro, capítulo 23 del mismo libro, 27 y 32. 27 dice así: el 10º día de este 7º mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrasada al fuego. Y el 32 dice: será para vosotros día de completo reposo y ayuno. Desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente guardaréis vuestro reposo, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Hablando del sábado ceremonial, este día se celebraba, dice, de tarde a tarde. O sea, en este caso, cuando nosotros hablamos de tarde a tarde, vemos que aproximadamente 6 de la tarde el sol se va ocultando hasta el siguiente día, que nuevamente el sol se va ocultando, completa un día. Es por esa razón que menciona la Biblia: de tarde a tarde celebraréis ese evento, esa fiesta que estaba predicha. Entonces dice que se esperaba que hiciera todo durante la expiación. Primeramente, vemos acá que tenía que entrar en una santa convocación. Tenían que ayunar, tenían que orar, ¿no? Porque ese día era un día muy especial. Entonces, voy a leer nuevamente la pregunta. ¿A qué experiencia venidera llamaba la atención el pueblo al sonar las trompetas el 10 de días antes? Dice a la experiencia de la expiación. O sea, a sonido de trompeta se anunciaba el día de expiación. Dice, ¿qué esperaba que hiciera todos durante ese día de expiación? Entraran en santa convocación, entraran en ayuno y en oración. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería con los que no afligieran sus almas durante aquel gran día? Levítico 23, 29 y 30. ¿Qué dice el 29 y el 30? Dice así: el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. El que haga algún trabajo durante ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. El que no hacía ese ritual que el Señor estaba diciendo que haga, dice que eran cortados del lugar. Por esa razón, toda persona que estaba dentro del pueblo tenía que celebrar por mandato, por obligación. Vemos que acá la persona era consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? De alguna manera, nosotros también somos conscientes de lo que hacemos. Si estamos pecando, el Señor quiere limpiarnos. Entonces dice, ¿qué sucedería con los que no afligieran sus almas durante aquel gran día? Serían cortados. Vamos a ver, dice también, ¿qué sucederá a los que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Eso es literalmente para este tiempo. En Hebreos el capítulo 10, vamos a ver lo que dice en Hebreos el capítulo 10, el versículo 26 al 31 ya. Vamos a ver lo que nos dice. Hebreos 10, 27 al 31. 26 al 31. Dice así: si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecamos voluntariamente, ya no
queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera del juicio y el furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que rechazaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría sin compasión. ¿Cuánto mayor castigo merece el que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por impura la sangre del pacto en la que fue sacrificado y que afrenta el Espíritu de gracia? Pues sabemos quién dijo: mía es la venganza, yo retribuiré, y agrega: el Señor juzgará a su pueblo. De la misma manera que sucedía en el tiempo del desierto, también el Señor hará, dice, juicio. Y la ira del Señor vendrá sobre todas las personas que no han querido obtener la salvación. Dice el testimonio anunciado a todas las gentes, página 82 y 83, dice: para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Es lo que está diciendo. De alguna manera, cuando el pecador quiere ocultarse al Señor, no puede. ¿Por qué? Donde Él esté, será como fuego consumidor, dice. En todos los que se someten a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Hay algo curioso, ¿no? Cuando hablamos de esto, es que el oro, cuando es metido a las altas temperaturas, nos damos cuenta que toda la escoria sale y solamente, pero cuando el oro es malo, dice, va también con la escoria, con la suciedad, y no es recuperada. De la misma manera sucede con el pueblo, que no quiere aceptar el testimonio del Señor. ¿Qué sucederá con los que pecan voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad? Serán talados o muertos, desaparecidos. Vamos a una siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿qué simbolizaba el antiguo día de expiación? ¿Qué simbolizaba? Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios capítulo 16, versículo 16. Vamos a ver lo que nos dice el Proverbios. El Proverbios de Salomón 16:6. Dice así: con amor y verdad se perdona el pecado, y el que teme al Señor se aparta del mal. Con amor, dice, y verdad se perdona el pecado, y el que teme al Señor se aparta del mal. De alguna manera es así, ¿verdad? También vemos en el capítulo de Hebreos 9, 11 al 14, que dice, Hebreos 9, 11 al 14, dice: pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde él ministra es más grande y más perfecto, y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los impuros santifica para purificar la carne, mucho más la sangre de Jesucristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Qué interesante. Esa es la parte donde nosotros debemos entender. El Señor es el que quiere purificar. Ahora dice el 25 al 28, dice: tampoco entró para ofrecer muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo de cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los siglos, se presenta una sola vez, para siempre,
para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio, así también Jesucristo, ofrecido una vez para quitar los pecados de muchos, la segunda vez no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar a cuantos lo esperen. Esa es la parte donde nosotros debemos entender. El pecador que no haya sido confesado cargará su culpabilidad por sí solo, pero el que ha confesado, el Señor permitirá que ese pecador sea librado y él pueda ayudar a alivianar esa carga. En el testimonio de Patriarcas y Profetas, la página 371-372 dice: aunque la sangre de Cristo habría de librar el pecado arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo de la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros de según su obra. Sin duda que es así. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como la expiación final de los pecados y de los arrepentidos han de borrarse los registros celestiales para no ser ya recordados en el símbolo terrenal, eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Vivimos en ese tiempo, así como el pecador en el tiempo del desierto. Ellos llevaban su cordero diariamente, pero esto solamente era un símbolo de lo que iba a suceder cuando Cristo vendría por primera vez a la tierra. Él cargaría la culpabilidad, pagaría el rescate de la raza caída y lo obtendría. El trabajo seguiría en el aspecto que ahora era espiritual. Llevando al cielo, el Señor está haciendo un trabajo en este momento para que nosotros podamos tener esa oportunidad. Se han abierto los libros en los cuales nosotros estaremos limpiados o estaremos siendo condenados. Pero de alguna manera, mi querido hermano, tú puedes ser rescatado. Entonces la pregunta decía: ¿qué simboliza el antiguo día de expiación? El ajuste de cuentas, el día de salvar o el día de ser condenado. Entonces, mi querido hermano, ¿quieres tú que el Señor pueda purificar y que tú puedas ser hallado victorioso? Depende de cada uno de nosotros después saber la verdad. No podemos nosotros llegar a ir contra el Señor. Tenemos que nosotros ser parte del Señor. Entonces, mi querido hermano, en esta mañana el Señor pueda bendecirte, que puedas llegar a entender cada parte de la Escritura, pero no por voz humana, sino por el mismo Dios. Mi querido hermano, que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día.